Lo primero que tenemos que entender es que se crea y se designa a Venezuela como para el estatus de protección temporal producto de una crisis humanitaria. Para el año 2021, el día 20 de enero del año 2021, un día antes de que dejara la administración en su primer mandato, Donald Trump le otorgó una acción diferida para no deportar a los venezolanos. Es lo que nosotros conocemos como un DED, un Deferral Enforcement Deportation. Vamos a pasar al segundo tema, Negar, el Tratado de Protección Temporal, el TPS. Se le ha terminado a cerca de 500.000 venezolanos que vivían aquí en Estados Unidos y que no tienen otro proceso migratorio establecido. Le ha pedido el Departamento de Homeland Security que se tienen que ir para evitar terminar presos en unas cárceles de migración, como estamos viendo ha ocurrido. Y aquí también quiero tu parte de abogado, de experto, como trabajas en el tema, pero también la parte sensible de nosotros como venezolanos. A mí me afectó mucho oírlo, lo conversé contigo el fin de semana, personalmente, pero entiendo que Estados Unidos fue una campaña del mandatario estadounidense, Donald Trump. Esta es, se van a ir los inmigrantes que entraron de manera irregular o que abusaron de una figura durante la administración Biden. Aquí hubo un abuso excesivo de una figura y comenzó a llegar muchísima gente, entraban por la frontera y empezaron a hacer vida. Vamos, ya sabemos la realidad, sé cuál es tu punto de vista como abogado, evidentemente te afecta el doble que a mí y a muchos venezolanos que tenemos familias cercanos, todos los tenemos, pero una cosa es Estados Unidos, otra cosa es nuestra realidad. ¿Qué deben hacer? ¿Qué puede hacer esta gente? Porque al final van a tener que regresar a esa Venezuela que algunos dicen que no está cambiando, el capitán dice que son grandes cambios, pero el pueblo, la ciudadanía, no lo está sintiendo. Hay hambre, hay miseria, no hay hospitales, no hay electricidad. Todo lo que sabemos nos ha robado el chavismo. Y mira, lo primero que tenemos que entender es que se crea y se designa a Venezuela como para el estatus de protección temporal producto de una crisis humanitaria. Para el año 2021, el día 20 de enero del año 2021, un día antes de que dejara la administración en su primer mandato, Donald Trump le otorgó una acción diferida para no deportar a los venezolanos. Es lo que nosotros conocemos como un DED, un Deferral Enforcement Deportation. Esa acción diferida le permitía a los venezolanos que estaban en los Estados Unidos antes del 20 de enero y continuaran estando después del 20 de enero del año 2021, mantenerse por un periodo de un año con un permiso de trabajo. Vino la administración del presidente Biden y el día 9 de marzo, se le otorga o se designa a Venezuela para el estatus de protección temporal, amparando a todos los venezolanos que estuvieran en los Estados Unidos antes del 9 de marzo del año 2021 y continuaran estando después del 9 de marzo del 2021. Se redesigna a Venezuela para el estatus de protección temporal en el año 2023. Todas las personas que estuvieran antes del 31 de julio del año 2023 iban a ser protegidos por el estatus de protección temporal y si continuaban estando en los Estados Unidos después del 31 del año 2023. Y cuando llega la administración del presidente Trump, la segunda administración, para el día 17 de enero, el secretario Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de la administración del presidente Biden, consideró necesario y oportuno extender la validez y el periodo de vigencia de ambos TPS. Para el día 3 de marzo, 3 de febrero o 7 de febrero, la secretaria Kristi Noem decidió dar terminado el estatus de protección temporal de Venezuela y eso trajo como consecuencia varias demandas en distintos circuitos. A lo último, la demanda que más ha prevalecido es la demanda que se presenta en el segundo circuito de California, donde el juez Edward Chen considera de que fue ilegal haber terminado el estatus de protección temporal para el caso de Venezuela. Se presenta una demanda, una apelación contra esa decisión, llega a la Corte de Apelaciones y por último termina en la Corte Suprema, que la próxima semana debe tener ya la audiencia y esa decisión. Sin embargo, la Corte Suprema, en el caso del TPS de Haití y de Somalia, ha establecido fehacientemente que los únicos que tienen derecho a otorgarlo y a quitarlo es la Secretaría de Seguridad Nacional. Por consiguiente, desde el punto de vista judicial, no hay nada que hacer. De hecho, es tan cierto que el día sábado el Departamento de Seguridad Nacional emite un comunicado donde dice que los beneficiarios del TPS de los distintos países que están ahí, creo que son 13, entre los que está Venezuela, deben salir antes de que sean deportados.
Y eso ha sido una política de la administración. Eso ha sido una política de sacar a las personas que no tienen motivación para estar en los Y a Estados eso me Unidos. refería, es una decisión que estaba marcada, fue oferta electoral y aquí no se puede utilizar como narrativa, no, el presidente no está haciendo, Delcy está haciendo lo que le da la gana, sino estos son dos temas apartes, o no negar. Efectivamente, y lo primero que tenemos que entender es que dentro de lo que son los programas de protección humanitario, tiene potestades el Estado de otorgarlo, pero también tiene potestades y facultades para quitarlo o no renovarlo. Y en eso es lo que está el Estado actualmente. El Estados Unidos, administrado por el presidente Donald Trump, ha considerado de que ese no es un estatus definitivo, que no es un estatus para permanencia, Claro, es un estatus temporal. yo sé, y tú has analizado aquí con diversos colegas el tema. ¿Qué deben hacer? Porque sabemos que hay el CBP Home que te da un incentivo de $2.600 antes de terminar en la cárcel migratoria, que además yo no sabía, me lo explicaste también el fin de semana, quien termina una cárcel para que te den un permiso de salida, tiene que pagar hasta $20.000. Llamé a un familiar que me lo había dicho y yo, ¿cómo $20.000? Y es totalmente cierto. Entonces preferible acogerse a esa figura del CBP Home, que es un incentivo, planean un viaje y te devuelven y te quedas con $2.600. Ojo, hay que buscar soluciones. La realidad es que ya el Homeland Security ha señalado que esos venezolanos tienen que irse. Haitianos, hondureños, tú has nombrado somalíes, hay otros. Sirios, somalíes, hay afganos, hay distintos. Pero lo importante de esto es entender de que definitivamente si usted no tiene ningún otro proceso que le permita estar y defender su estadía en los Estados Unidos, es necesario que usted se vaya a los Estados Unidos antes de que el Estado, en sus facultades, vaya a buscarlo con los fines de la deportación, lo detenga con fines de la deportación. Y ahí es donde está el problema. Muchas personas pudieran ser elegibles a una fianza a los fines de conseguir la libertad y enfrentar un proceso en corte de inmigración en libertad, pero muchas personas no son elegibles a la fianza. El estatus de protección temporal protegió hasta extranjeros que tenían su último domicilio conocido en Venezuela. Ese TPS para Venezuela protegió hasta extranjeros. ¿Qué significa eso? Que muchas personas que entraron con un visa waiver, que entraron con un ESTA en los Estados Unidos, pudieran estar siendo beneficiados por el TPS, pero si son detenidos no tienen derecho a esa fianza, no tienen derecho a enfrentar el proceso en libertad. Entonces, yo creo que en este momento lo más importante es que prive la sensatez, que prive la sensatez en cuanto a yo no puedo permanecer más tiempo en los Estados Unidos, permanecer más tiempo en los Estados Unidos me traería como consecuencia que yo pueda terminar detenido. Para yo poder enfrentar el proceso en libertad tengo que ser beneficiario o tengo que calificar una fianza y la fianza tiene un tope de dinero que debe de pagar el beneficiario para poder salir de acuerdo a los que establezca el juez de migración, pero adicional, si no tiene un caso para demostrar por qué se tiene que quedar, va a terminar siendo deportado al final del día. Entonces, hay que ser sensato, hay que utilizar las herramientas, porque de paso el Estado no solamente te está diciendo que te vayas, te está dando algunas herramientas para que te vayas y que de alguna otra forma tengas el incentivo de irte de manera voluntaria, como pudiera ser ese programa CBP Home que le permite obtener hasta $2.600 a las personas que se autodeporten o que tengan esa salida voluntaria.